Nosotros hablamos para el pueblo. Porque el que nada debe, nada teme. Yo sí les puedo decir cómo estaba, nada más para que no nos dé amnesia, cómo era antes. ¿No tienes la lista de los 50 más grandes, que no pagaban impuestos, que les devolvían los impuestos? Pues eso ya no sucede. Y repito, no es saber Juan Gabriel y Luis Miguel y Belinda, ¿no? Y lo espectacular, o lo que hizo Salinas, ¿no? A ver, meter a la cárcel al dirigente del sindicato petrolero y a un banquero, 2, 3 y ¡oh, qué bárbaro! Ahora sí, se acabó la corrupción. Y él fue el que promovió más la corrupción, el trafique de los bienes nacionales, que los entregó a sus allegados, empresas, bancos, minas, todo. Entonces ya basta con esa manipulación. Entonces, ¿no está la lista? Pero sí, todos. Más que ayúdenme, porque ese Instituto de la Transparencia lo crearon para proteger a los machuchones. Se les olvida que una regla de oro de la democracia es la transparencia y reservan información. Entonces, si nos traes la información, se da a conocer. Hay que también aclarar si son juicios, si todavía no se concluye el proceso, y lo que está sucediendo es de que no quieren pagar, aun cuando ya se agotaron todas las instancias y la autoridad no está haciendo nada, pues existe en este caso complicidad. Si me permite, es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, adeuda 12,300,000 pesos de impuestos sobre la renta, multas y recargos al servicio de administración tributaria. ¿Cómo se llama el organismo? Es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El TEC. Ese mismo tribunal, en un juicio, sí, dice lo mismo, con una cantidad que no voy a mencionar, sobre Claudio X González y sobre este organismo Mexicanos a Favor de la Corrupción. Lo mismo. Es un asunto que viene desde la época de Peña. Ellos se inconformaron, los de Mexicanos a Favor de la Corrupción, o Transparencia, no sé cómo se llamaba esa asociación, y ya resolvió ese instituto que tienen que pagar, o ya hay un juicio sobre eso. Pero así hay muchos. Lo que se tiene que ver es si ya está agotado el proceso y no han pagado. Pero, por ejemplo, tú hablas de 8 millones, ¿no? 12. Mira cuánto le condonaron a Televisa, Felipe Calderón y Peña Nieto. 20,400 millones. Yo creo que pues el equivalente al presupuesto de San Luis Potosí. Pero no solo fue Televisa, además, también aclararlo, era legal. Imagínense, por eso fue la reforma constitucional. Banamex, 15,848 millones. También es el presupuesto de un año de un estado de la República. No muy grande, pues, pero en 2 sexenios. Cemex, Grupo Carso, ICA, Grupo Salinas,
Inbursa, General Motors, Vancomer, Alfa, y así. Entonces, esto ya no. Ahora, por ejemplo, Televisa vendió acciones a Univisión y pagaron, o están pagando 15,000 millones de pesos. Banamex, pues se vendió cuando Fox en 12 millones de dólares y no pagaron ni un centavo de impuestos. Ahora está en venta, van a tener que pagar los impuestos. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, se enojan mucho nuestros adversarios conservadores, corruptos, y se lanzan con todo. Ayer el periodista que hizo la investigación sobre la casa de mi hijo, que está rentando, o que rentó en un tiempo, reconoce de que él no habló de conflictos de intereses. Pero miren, ¿cuándo viene a declarar? Después de un mes de golpeteo con la máxima del AMPA del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna. Ayer en Reforma, lo mismo, que la empresa donde supuestamente trabajaba el dueño de la casa tiene contratos en Dos Bocas, donde está haciendo la refinería. Pues puede ser, porque es una empresa petrolera internacional que tiene desde hace muchos años relaciones con Pemex. Pero bueno, el Reforma, este pasquín del conservadurismo, panfleto, queriendo decir de que los contratos de Dos Bocas, o por los contratos de Dos Bocas, que suponen yo ordené que se le entregara a la empresa, que repito, no me he aprendido el nombre de la empresa, porque no sé de esa empresa ni conozco a nadie de esa empresa. Por esos contratos le rentaron la casa a José Ramón, pero así de obvio y de malintencionado, de perverso, porque así son los de Reforma, los dueños y directivos, los señores Junco, y todos los que hacen ese periódico. O sea, no los trabajadores, y a lo mejor algún periodista tiene moral o ética para llevar a cabo el noble oficio del periodismo, pero la mayoría están dedicados a cuestionarnos. ¿No tienes el Reforma de hoy? A ver, no lo he visto, pero nosotros somos aquí los actores principales. Mire esto, crece 120% asalto a trenes. Falso. Acabo de hablar con Germán Larrea, que tiene la mitad de los trenes, y le pregunté, no hay los asaltos que había antes, pero miren, 8 columnas. Eso de fertilizantes, no sé, pero me imagino que es porque sacaron que si dónde estaban los 50 millones de dólares de Ancira,
Ancira tiene que pagar o tiene que devolver $200 millones por el sobreprecio en que vendió la planta de fertilizantes en el sexenio anterior y ya entregó 50 millones, pues los tiene Pemex y va a tener los 200 porque este año tiene que pagar 50 más y así hasta el 24. Y nosotros vamos a aportar $100 millones, van a ser 300 millones para atender el problema que tú comentaste sobre los fertilizantes, porque se están entregando fertilizantes a productores, a todos los productores de Guerrero de manera gratuita, pero también en Puebla, en Tlaxcala, y se va a hacer lo mismo en Chiapas, en Oaxaca, Morelos, Zacatecas, Durango, Nayarit. Pero bueno, debe ser sobre eso. ¿Y lo otro? Esa es la exportación de Rusia. No está exportando Rusia ni China. Si tenemos nosotros que resolver producir más en nuestras plantas, esos 300 millones de dólares se van a destinar a rehabilitar las plantas que se compraron, que fue una operación turbia y mal hecha, porque se compraron plantas viejas de fertilizantes, pero no venden ni China ni Rusia. Y lo otro, pues es lo que tú explicaste, ¿sí? Sí. Pero esto, por ejemplo, es exportaciones a Rusia. Lo que quieren es que caigamos supuestamente en contradicciones, ¿no? Presidente. Pero de veras que son malos de Malolandia estos, ¿eh? Y pues tienen muchísimos lectores, porque los conservadores en México no son pocos, son millones. Más que afortunadamente hay otros ciudadanos, mujeres y hombres con otro pensamiento. Y eso es lo interesante, porque si siguieran dominando estos conservadores corruptos, pues se acabaría el país. Bueno, no, porque México es muy grande por sus culturas y ha resistido epidemias, hambrunas, temblores, inundaciones, malos gobiernos, saqueos, y salimos. Y más ahora que se tiene un gobierno democrático, un gobierno del pueblo y para el pueblo, que no se permite la corrupción, ya no es la oligarquía la que domina, no son los saqueadores, con sus representantes de medios de información, pues por eso pagan tanto a algunos periodistas, porque no es que sean inteligentes o muy inteligentes, ¿no?, para no ser tan categóricos, sino porque tienen fama y son golpeadores para defender intereses creados. Entonces por eso pagan esas cantidades. Eso es lo mismo que hacen con la academia, no en todos los casos, pero sí tenían el control de la mayor parte de investigadores, de intelectuales sometidos para aplaudir al régimen opresor de corrupción, de injusticias y de privilegios. Entonces, eso es lo que está en el fondo, eso es lo que está sucediendo.